Durante siglos, la ciencia se construyó sobre una idea profundamente tranquilizadora: el universo es comprensible. Puede ser complejo, puede ser inmenso, puede ocultar secretos durante generaciones, pero en el fondo obedece reglas claras. Si observamos lo suficiente, si medimos con precisión, si perfeccionamos nuestras teorías, la realidad terminará por revelarse. Esta confianza fue el motor de algunos de los mayores logros de la humanidad, desde la revolución científica hasta la era espacial. Sin embargo, en el siglo XX ocurrió algo inesperado. La ciencia no encontró solo nuevas respuestas, sino preguntas tan profundas que pusieron en duda la naturaleza misma de la realidad. El primer golpe llegó cuando los científicos decidieron mirar el universo en su escala más pequeña. Al estudiar átomos y partículas subatómicas, descubrieron que el mundo microscópico no seguía las reglas que parecían tan sólidas en nuestra experiencia cotidiana. Las partículas no se comportaban como diminutas bolas de billar. No tenían posiciones definidas ni trayectorias claras. A veces parecían estar en varios lugares al mismo tiempo. Otras veces se comportaban como ondas extendidas en el espacio y no como objetos localizados. Lo más inquietante era que estas propiedades parecían depender del acto de observarlas. Uno de los primeros en enfrentarse a esta incomodidad fue Max Planck, quien a comienzos del siglo XX propuso que la energía no se intercambia de forma continua, sino en pequeños paquetes llamados cuantos. Planck no pretendía destruir la visión clásica de la realidad, de hecho, consideraba su idea una solución matemática provisional. Sin embargo, sin saberlo, abrió la puerta a una revolución que nadie estaba preparado para asumir. A partir de ese momento, el universo dejó de ser suave y predecible y comenzó a mostrarse fragmentado, probabilístico y extraño. Poco después, Albert Einstein se sumó al desarrollo de estas ideas al explicar el efecto fotoeléctrico, un fenómeno que solo podía entenderse si la luz se comportaba como partículas. Paradójicamente, Einstein ayudó a cimentar la física cuántica, pero nunca se sintió cómodo con sus implicaciones. Para él, la realidad debía existir independientemente de quien la observe. Su famosa frase, "Dios no juega a los dados", resume su incomodidad con un universo gobernado por probabilidades y no por certezas absolutas. La tensión aumentó con el trabajo de Niels Bohr, quien defendía una idea radical: las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Según Bohr, no tiene sentido preguntar qué es una partícula cuando no la observamos. La realidad, en este marco, no es algo completamente independiente, sino algo que emerge de la interacción entre el sistema físico y el observador. Esta postura, conocida como la interpretación de Copenhague, funcionaba matemáticamente, pero dejaba un sabor amargo. ¿Significa esto que la realidad no existe por sí sola? El desconcierto se hizo aún mayor con el trabajo de Werner Heisenberg, quien formuló el principio de incertidumbre. Este principio no dice que nuestros instrumentos sean imperfectos, sino algo mucho más profundo: es imposible conocer simultáneamente ciertas propiedades de una partícula, como su posición y su velocidad, con precisión absoluta. La incertidumbre no es una limitación humana, sino una característica fundamental de la realidad. En otras palabras, el universo parece construido de tal forma que ciertas cosas simplemente no pueden saberse al mismo tiempo. En este punto, la ciencia ya había cruzado una línea invisible. Las teorías funcionaban. Las predicciones coincidían con los experimentos. Pero la imagen intuitiva del mundo se había roto. Para ilustrar lo absurdo de la situación, Owen Schrödinger propuso un experimento mental que se volvió legendario: un gato encerrado en una caja, que según las leyes cuánticas estaría vivo y muerto al mismo tiempo hasta que alguien abra la caja y observe el resultado. Schrödinger no pretendía defender esta idea, sino mostrar lo extrañas que eran las consecuencias de la teoría. Sin embargo, el experimento se convirtió en el símbolo perfecto del problema: la realidad parece indefinida hasta que la miramos. Durante décadas, muchos científicos adoptaron una actitud pragmática. «Cállate y calcula», se decía en los pasillos de los laboratorios. Las ecuaciones funcionan, así que no preguntes qué significan. Pero este enfoque tenía un costo. La ciencia, que siempre había aspirado a explicar el mundo, ahora se conformaba con describirlo sin comprenderlo plenamente. Era una victoria técnica acompañada de una derrota conceptual.
La incomodidad aumentó cuando se descubrió que algunas partículas podían permanecer conectadas de una forma misteriosa, incluso separadas por enormes distancias. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, llevó a Einstein a hablar de una acción fantasmal a distancia. Décadas más tarde, John Boole demostró matemáticamente que ninguna teoría basada en una realidad local y objetiva podía explicar estos resultados. Los experimentos confirmaron sus predicciones. El universo parecía no ser local. La realidad, una vez más, desafiaba el sentido común. Llegados a este punto, algunos científicos comenzaron a decirlo abiertamente: no sabemos qué es la realidad. Sabemos cómo se comporta, sabemos cómo predecir sus resultados, pero no sabemos qué está ocurriendo en el fondo. Existen múltiples interpretaciones de la mecánica cuántica, algunas hablan de universos paralelos, otras de colapsos de la función de onda, otras de información como base última del cosmos. Todas son matemáticamente coherentes. Ninguna ha podido demostrarse como la definitiva. Esto marcó un momento histórico silencioso pero profundo. Por primera vez, la ciencia moderna reconocía un límite que no dependía de la tecnología ni del conocimiento acumulado, sino de nuestra capacidad de comprensión. El problema ya no era medir mejor, sino entender qué significan esas mediciones. El lenguaje humano, forjado para describir piedras, árboles y planetas, parecía insuficiente para capturar la estructura profunda del universo. Lejos de ser un fracaso, este reconocimiento puede verse como un acto de madurez intelectual. La ciencia no prometió certezas absolutas, prometió honestidad frente a los datos. Y los datos dicen que la realidad es más extraña de lo que imaginamos. Tal vez el universo no está hecho para ser comprendido de forma intuitiva. Tal vez nuestras mentes, moldeadas por la supervivencia y la experiencia cotidiana, no están diseñadas para entender la naturaleza última de la existencia. Aún así, seguimos preguntando. Seguimos explorando. Seguimos construyendo teorías que, aunque incompletas, nos permiten avanzar. La ciencia continúa, no como un camino hacia una verdad final simple, sino como una exploración constante de un misterio que se profundiza cuanto más lo estudiamos. El día en que la ciencia admitió que no entiende la realidad no fue el fin del conocimiento. Fue un punto de inflexión. Un recordatorio de que el universo no tiene la obligación de encajar en nuestras expectativas. Y quizás, aceptar eso sea el primer paso hacia una comprensión más profunda, más humilde y más honesta de nuestro lugar en el cosmos. La pregunta ya no es si la ciencia logrará entender la realidad por completo. La verdadera pregunta es si nosotros estamos preparados para aceptar que la realidad puede ser mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. Si este video te dejó con más dudas que respuestas, entonces cumplió su propósito. Suscríbete a diferentes formas para seguir explorando las preguntas que incomodan, dale like si te gusta mirar más allá de lo evidente y dime en los comentarios.